Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Evelyn Rodríguez Plata. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula como alumna es la 2015384. Actualmente estoy cursando la materia de Derecho Procesal Civil 2, en la cual me asiste la asesora, la doctora Cintia Montserrat Zacarías López. Estamos viendo el tema de los juicios especiales, en este caso, el estado de interdicción. ¿Qué es el estado de interdicción? Para Carvajal 2014, la interdicción constituye el estado jurídico en que se encuentra una persona que, careciendo de las aptitudes generales para gobernarse y administrarse sus bienes por sí mismas, es declarada incapaz por sentencia judicial y sometida a la guarda de un tutor, quien cuidará de la persona incapaz mayor de edad, administrará sus bienes y la representará tanto en el juicio como en todos los actos jurídicos. La ley prevé que la declaración del estado de interdicción debe realizarse a través de un trámite que es un juicio especial. El Código Civil para el Estado de Guanajuato señala que los actos de administración que ejecute una persona incapacitada sin la autorización de su tutor será nulo, según lo refiere el artículo 683 del Código Civil del Estado de Guanajuato. De conformidad con el artículo 702 de la presente ley, la declaración del estado de interdicción podrá solicitarse por presuntos herederos legítimos, el cónyuge, el Ministerio Público. La manera en que debe tramitarse el juicio especial de declaración de estado de interdicción se encuentran contenidas en el artículo del 702 al 704 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que a su vez remite al título segundo del Código Civil, que se refiere a las disposiciones del juicio ordinario. Los pasos de este procedimiento para el juicio comienzan con la presentación de la demanda, que consiste en la solicitud de declaración del estado de interdicción por parte de los presuntos herederos legítimos, como es el caso del cónyuge, el Ministerio Público. Una vez presentada la demanda, el juez debe girar oficio al registrador público para que se cerciore de que no haya nombramiento alguno de tutor autodesignado. Posteriormente, si hay tutor, se le llamará a juicio. Si no hay tutor, se nombrará a uno. El nombramiento de tutor puede ser designado entre las siguientes personas. Es el cónyuge, padre, hijos, madre, abuelos o hermanos. Para realizar la designación, el juez puede ordenar las diligencias que considere necesarias para que el nombramiento recaiga en la persona que se considere más adecuada. Si no existe ninguna de las personas anteriores, el juez puede nombrar a quien considere, tomando en cuenta que esta persona debe de ser de reconocida honorabilidad, de preferencia un pariente o amigo del presunto interdicto, que no tenga relación de amistad o interés con la persona que solicitó la declaración. Con la demanda se correrá traslado al tutor interino, nombrado por el juez, y a las personas que presuntamente debe ser declarada en estado de interdicción. El presunto interdicto puede contestar la demanda o no. Si no la contesta, se considerará únicamente la contestación que produzca el tutor interino. Durante el término probatorio, el estado de interdicción puede probarse con cualquier medio de prueba que señale el código, pudiéndose además solicitar el reconocimiento judicial del presunto interdicto. En los casos de demencia, se requiere de 2 dictámenes periciales emitidos por médicos, preferentemente alienistas, es decir, especialistas en enfermedades mentales. Con los elementos anteriores, el juez debe determinar si son suficientes las pruebas para declarar el estado de interdicción. Una vez que dicta la sentencia y esta causa ejecutoria, deberá discernir el cargo del tutor propietario. Ahora bien, para el estado de Tamaulipas, conforme lo señala el artículo 568 del presente código, se tiene que presentar la demanda solicitando la declaración de incapacidad o interdicción de la persona o las personas. También es importante mencionar que se debe señalar el domicilio, el nombre, el domicilio, el estado civil actual y residencia del presunto incapacitado. El nombre del cónyuge o parientes dentro del cuarto grado. Nombre del tutor o curador que tenía la persona cuya interdicción se solicita, si es que tenía tutor o curador.
Los hechos que dan motivo a la demanda es el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad formulado por el facultativo que lo asiste, acompañado del certificado correspondiente. Ahora, especifican los bienes conocidos como propiedad del incapaz y que deben ser sometidos a la vigilancia judicial. Especifican el parentesco, vínculo que une el promovente con el presunto incapacitado. Una vez que el juez ha recibido la demanda, se notifica al Ministerio Público, nombrando al incapacitado un tutor interino. Si se designará por su orden al cónyuge, madre, padre, abuelos, hermanos del incapacitado. Si no los hubiese, se nombrará personas de reconocida honorabilidad que además no tengan relación de amistad o comunidad de intereses con el promovente. Ahora bien, si se trata de demencia, dispondrá de 2 psiquiatras y si no los hay en el lugar, 2 peritos médicos examinen al incapacitado y emitan opinión acerca de sus condiciones. Dispondrá que se cite al cónyuge y a los parientes cuyos informes se consideren útiles. Los exámenes que se le practiquen al presunto interdicto se deben de practicar en presencia del juez, del Ministerio Público y de las personas citadas conforme a la fracción cuarta del artículo 569 de la ley referida. Además de los exámenes, en presencia del juez, los psiquiatras o médicos en su informe establecerán con la mayor precisión el diagnóstico de la enfermedad pronosticada, de la misma manifestación, las características del actual tratamiento conveniente recibido. El juez tomará todas las medidas de protección personal del incapaz que consideren convenientes para asegurar la mejor condición de cumplido los trámites se establecen en los artículos precedentes y si el juez tuviera la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveer la tutela, así como la custodia o tutela de las personas que estuvieron bajo la guarda del mismo. Nombrará asimismo curador que vigile los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Posteriormente se procederá al nombramiento de tutores y curadores y se conferirá la tutela de intervención de la autoridad judicial respecto a las personas que se encuentren declaradas en estado de interdicción. Como vemos, ambos códigos, tanto del estado de Guanajuato como el de Tamaulipas, son muy similares. Dicho procedimiento de solicitud de estado de interdicción. Suelen ser parecidos los procedimientos, pero cada uno tiene su particularidad. Otros juicios especiales dentro del Código de Procedimientos Civiles, tanto para el estado de Guanajuato como para el estado de Tamaulipas, es el juicio sucesorio testamentario. En el estado de Tamaulipas se realiza la denuncia para la apertura y la radicación de un juicio sucesorio que contendrá el nombre del autor de la sucesión, nombres y domicilios de los herederos, una lista provisional de los bienes que haya dejado. El escrito de la denuncia debe acompañarse del acta de defunción del autor de la herencia, el testamento, el comprobante de parentesco. Una vez presentada la denuncia con sus anexos, si el juez la encuentra arreglada a derecho, decretará la erradicación del juicio sucesorio. También es importante mencionar que si el juez lo estima necesario de oficio o petición de parte, puede dictar medidas urgentes para la conservación de los bienes de la sucesión, que a consecuencia de la muerte del autor queden abandonados en peligro de que se oculten. También, mientras no se nombre o haya albacea, se nombrará por el juez un inventor, quien deberá, bajo pena de remoción, otorgar caución dentro de los 5 días siguientes. El interventor recibirá los bienes por inventario y tendrá el carácter de simple depositario. El Ministerio Público tendrá en los juicios sucesorios intervención en los casos que haya herederos menores o incapacitados, aunque tengan representantes o tutor. También cuando hay herederos no apersonados y cuando corresponda dar al Estado. Todo esto que se menciona se encuentra regulado en el título tercero, que son las sucesiones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, artículo 756 al 768. Para el caso del Estado de Guanajuato, los juicios sucesorios testamentarios se regulan a partir del artículo 591 al 599 de dicho ordenamiento. Es muy similar al Estado de Tamaulipas,
ya que igual al presentarse el juicio deberá presentarse el testamento, por lo que el juez debe tener radicado el juicio y convocar a los interesados a una junta. Si se conoce el domicilio, se les citará sin más trámite. Si no se conoce el domicilio, se les notificará por edictos. Si viven fuera del lugar del juicio, se les notificará por exhorto. En el caso de los herederos cuyo paradero se ignora, deberá citarse también al Ministerio Público. Si hubiera herederos menores o incapaces, se citará a su tutor. En esta junta los interesados decidirán los siguientes. Se les notificará a quienes designó el decujus y si no hay designación se les pedirá que lo designen los herederos. Podrá nombrar interventor si el testamento no es impugnado y no sujeta la capacidad de los interesados. El juez deberá reconocer los herederos y legatarios nombrados en el testamento, dictando la resolución correspondiente. Ahora bien, otro de los juicios especiales dentro del Código Civil de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas es el juicio sucesorio intestamentario. El presente juicio tiene lugar cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. La denuncia de un intestado podrá hacerse por el Ministerio Público o por cualquier persona, aunque no sea presunto heredero. Si la denuncia se hiciere por un presunto heredero o por un extraño, tendrá la obligación de expresar bajo protesta de decir verdad los nombres de los demás coherederos, con expansión de su domicilio, y si son o no mayores de edad. Hecha la denuncia, el juez tendrá por radicado el procedimiento de intestado y mandará publicar un edicto por una sola vez en el periódico oficial, como en otro local de mayor circulación. A juicio del juez, además podrán presentarse todos los interesados a la herencia, acompañados los documentos con que justifiquen su parentesco. Concluido el término, pondrá los autos a disposición de los interesados, del Ministerio Público y del representante de la beneficencia pública si hubiera este caso. En la sentencia el juez declara herederos a los que hubieran justificado su parentesco con el autor de la sucesión y si ninguno lo hubiera justificado declarará heredera a la beneficencia pública. En la misma sentencia se resolverá quién será el albacea que será nombrado por el juez entre los herederos declarados. Si ninguno hubiera obtenido mayoría de votos y la beneficencia pública fuera heredera, su representante será nombrado albacea. Asimismo, para el Estado de Guanajuato, la sucesión intestamentaria cuenta con ciertas fases. La primera es el reconocimiento de derechos sucesorios, como lo vimos con el Estado de Tamaulipas. En la segunda es un inventario y avalúo En la tercera, la administración de los bienes. Y en la cuarta, la partición de la herencia. El juicio sucesorio intestamentario se regula a partir del artículo 585 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. De acuerdo con el numeral 586 del ordenamiento mencionado, parte del testimonio o la denuncia del intestado, además de las licitaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia, lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores y el reconocimiento de derechos hereditarios, las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la incapacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Básicamente, la manera en que se tramitan los juicios especiales de sucesiones son muy similares tanto en la entidad federativa de Tamaulipas como la de Guanajuato. Son muy pequeñas particularidades las de cada entidad. Podemos encontrar cómo se realiza todo el trámite en el Código de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa. Por mi parte, es todo lo que les puedo proporcionar. Agradezco su atención.